¿Y si te dijera que el mismo símbolo místico que aparece en los textos sagrados de la Biblia, el mismo que vertebra las épicas sagas nórdicas, el que protagoniza las misteriosas leyendas celtas y marcó la vida del propio Buda, también aparece ahora mismo plantado en tu propia calle? El árbol no es solo una planta decorativa, es mucho más, es un puente ancestral entre mundos diferentes, es un símbolo innegable de sabiduría, de poder puro y de una conexión profunda con lo sagrado. Pero detente a pensarlo un momento. ¿Por qué aparece de forma tan constante en tantas y tantas culturas a lo largo del globo? ¿Qué mensaje secreto nos está gritando la humanidad generación tras generación a través de este único símbolo? Hoy vas a descubrir por qué el árbol es uno de los arquetipos más formidables y poderosos de toda nuestra historia y por qué en el mundo acelerado de hoy sigue hablándonos más fuerte que nunca. Desde el instante exacto en que el ser humano adquirió conciencia, ha levantado la vista para mirar a los árboles con una mezcla de asombro y respeto reverencial. En sus ramas infinitas hemos proyectado nuestros mitos más grandes. En sus raíces ocultas en la oscuridad hemos enterrado nuestras preguntas más profundas sobre la existencia. El árbol no es un elemento más del paisaje, aparece en nuestros textos sagrados, en mitologías que forjaron civilizaciones y en los rituales que marcan el ciclo de la vida y de la muerte. Piénsalo, en la Biblia marca el dramático inicio del pecado. En las sagas nórdicas es la estructura colosal que sostiene los 9 mundos. Y en el misticismo de Oriente, en el espacio silencioso donde finalmente se alcanza la iluminación. Nada de esto es casualidad. El árbol representa la unión perfecta entre el cielo inalcanzable y la tierra que pisamos. Es la frontera entre lo sagrado y lo puramente mundano, el abrazo entre lo eterno y lo mortal. Es un símbolo vivo que ha crecido a nuestro lado y que nos revela en absoluto silencio la verdad de lo que somos y el potencial de lo que podríamos llegar a ser. Así que hoy te invito a un viaje a través de las culturas, los mitos olvidados y las raíces mismas de la humanidad. Vamos a entender de una vez por todas por qué el árbol ha sido y sigue siendo uno de los símbolos más universales que habitan en el alma humana. A lo largo y ancho de toda la historia humana hay un símbolo que se ha negado a desaparecer. Ha aparecido una y otra vez. Lo encontramos en religiones complejas, en mitologías épicas, en cuentos populares contados al calor del fuego, en el arte e incluso en las metáforas que usamos en nuestro día a día. Ese símbolo es el árbol. Pero hagámonos la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué el árbol y no, por ejemplo, una montaña imponente, un río embravecido o un animal majestuoso? La respuesta se esconde a simple vista, en su forma y en su función. El árbol es por definición una estructura viva diseñada para conectar mundos. Sus raíces penetran en lo más oscuro y profundo de la tierra, aferrándose al oculto. Su tronco se erige y se mantiene firme, como si fuera el mismísimo eje del universo. Y sus ramas se abren hacia el cielo, desesperadas como si buscaran tocar lo divino. Es literalmente un puente físico entre lo visible y lo invisible, entre la realidad de lo que somos hoy y la posibilidad de lo que podríamos llegar a ser mañana. Y fíjate que esto va mucho más allá del terreno espiritual. Incluso hoy, en nuestro lenguaje moderno, frío y calculador, seguimos usando la imagen del árbol para representar nuestras ideas más complejas y profundas. Hablamos de un árbol genealógico para intentar entender de dónde venimos y quiénes son nuestros ancestros. Hablamos de un árbol del conocimiento para explicar de forma visual cómo se ramifica y crece la sabiduría humana.
y usamos el árbol de decisiones para visualizar los caminos de nuestras elecciones y el peso de sus consecuencias. El árbol representa en su esencia más pura el crecimiento, el desarrollo, la conexión vital y la evolución constante. Y esto ha sido exactamente igual en todas las épocas de la historia. Además, hay algo innegable. El árbol es el reflejo perfecto del ciclo de la vida. Florece lleno de color, da frutos jugosos, se marchita perdiendo sus hojas y cuando parece que todo ha terminado, vuelve a renacer. Es una metáfora viva y natural del nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. Por eso tantas culturas se arrodillaron ante él considerándolo sagrado, porque el árbol no solo se limitaba a dar alimento para el cuerpo y sombra para el descanso, también daba sentido. Cuando un ser humano primitivo se detenía a mirar a un árbol, no veía simplemente madera para el fuego o comida para su tribu, veía una presencia imponente. Veía una fuerza incomprensible, veía algo que estaba plantado allí mucho antes de que él naciera y que seguiría ahí inmutable mucho después de que él muriera. Y esa experiencia en el fondo nos conecta a todos con algo inmensamente profundo. La tranquilizadora sensación de que no estamos solos en este universo, que formamos parte de un engranaje mucho más grande y que la vida misma tiene raíces fuertemente ancladas, aunque nuestros ojos no siempre sean capaces de verlas. Viajemos ahora a uno de los relatos más influyentes de la historia de Occidente. En el relato bíblico del Génesis se nos describe un lugar de perfección absoluta, el jardín del Edén. Y quiero que notes un detalle crucial. En el centro de ese jardín paradisiaco no se alza un castillo dorado ni un altar de piedra. En el centro hay dos árboles. Uno representa el anhelo máximo de la humanidad, la vida eterna, y el otro encierra una carga aterradora del conocimiento del bien y del mal. La historia a grandes rasgos la conocemos todos. Dios crea al ser humano y le entrega las llaves de este paraíso para que lo disfrute, pero impone una única e inquebrantable condición: no comer del fruto del árbol del conocimiento, porque si lo haces, morirás. Pero el relato toma su giro dramático. Eva, tentada por el susurro de la serpiente, alarga la mano y lo hace. Adán, a su lado, la sigue en este acto, y entonces, en ese preciso instante en que el fruto es mordido, algo se rompe y cambia para siempre. Pierden de golpe su inocencia divina, se miran y por primera vez se dan cuenta de que están desnudos, y en ese instante de vulnerabilidad se despierta la conciencia. Este momento no es solo un cuento, marca el inicio de la humanidad tal y como la conocemos hoy. Ya no somos esos seres puros, instintivos, animales guiados ciegamente desde fuera. Ahora sabemos distinguir el bien del mal, y con ese conocimiento recién adquirido viene la carga más pesada de todas: la responsabilidad. En la historia del primer gran clic de la conciencia humana, la primera y deslumbrante chispa de libertad que trae de la mano su sombra inseparable, el sufrimiento. Porque saber implica tener que cargar sobre nuestros hombros con el peso aplastante de nuestras propias decisiones. Como castigo ineludible, Adán y Eva son expulsados de aquel paraíso perfecto, y el otro árbol, el de la vida eterna, queda sellado e inalcanzable para siempre. El acceso del hombre a la inmortalidad se pierde en la noche de los tiempos. Aquí se nos presenta una dualidad increíblemente poderosa. Si elegimos el conocimiento, inevitablemente perdemos la inmortalidad. Pero si queremos vivir para siempre en un estado de gracia, debemos renunciar al poder del saber. A lo largo de los siglos, teólogos y filósofos han interpretado esta historia de muchísimas maneras. Algunos ven en este relato una trágica caída en desgracia, pero otros lo interpretan como nuestro primer gran acto de evolución.
el doloroso pero necesario paso de la infancia espiritual a la dura adultez moral. Por eso el árbol del conocimiento no representa simplemente un acto de desobediencia infantil, representa el violento despertar del ser humano como un ser verdaderamente consciente. Representa nuestra recién nacida capacidad de elegir nuestro propio camino, de reflexionar sobre nuestros actos, de equivocarnos terriblemente. Es, en definitiva, el altísimo precio de la libertad. Y por esta misma razón, el árbol, en esta tradición, no es solo un sombrío símbolo de pecado, también se erige como el mayor símbolo de transformación humana, de ruptura con el destino que nos venía dado, de la implacable búsqueda de la verdad, por mucho que esa verdad duela. Tal vez por eso, miles de años después, esta historia nos sigue fascinando y atrayendo. Porque si lo miras bien, en el fondo todos nosotros somos Adán y Eva. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que elegir. Todos hemos mordido algún fruto amargo que nos cambió la perspectiva para siempre. Y en cada una de esas dolorosas pero necesarias decisiones, el árbol sigue ahí, como un testigo gigantesco y silencioso de nuestra eterna lucha entre el instinto más básico y la conciencia más elevada, entre la comodidad de la obediencia y el abismo de la libertad. Dejemos atrás el jardín del Edén y viajemos ahora hacia el norte de Europa, sumergiéndonos en las antiguas y gélidas sagas nórdicas. En la mitología nórdica la perspectiva es completamente diferente. Aquí no existe un Edén pacífico, ni se habla de una caída moral del hombre, pero sí existe un árbol. Un árbol colosal que literalmente lo sostiene todo. Su nombre reverenciado es Yggdrasil, un fresno de proporciones gigantescas y de una majestuosidad aterradora, que se erige como el mismísimo eje del cosmos. Yggdrasil no es un mero símbolo poético o una metáfora, es en la mente de los antiguos vikingos la estructura arquitectónica del universo entero. Según nos cuentan estas leyendas escandinavas, Yggdrasil une y da soporte a 9 mundos distintos. Cada uno de estos mundos representa una parte fundamental de la realidad. Midgard, el plano terrenal, el mundo habitado por nosotros, los humanos. Asgard, el reino celestial de los poderosos dioses Aesir, el hogar de figuras como Odín y Thor. Helheim, el sombrío y gélido mundo de los muertos. Y otros reinos misteriosos como Vanaheim, Alfheim y Jotunheim. Vastos territorios habitados por gigantes implacables, elfos y otras criaturas mágicas. Absolutamente todo lo que existe está interconectado a través de las venas de este inmenso árbol cósmico. Sus ramas se extienden infinitamente por los cielos, abrazando las estrellas. Sus raíces, gruesas e insondables, penetran hasta los más profundos de los mundos más oscuros, y en su centro vibrante se encuentra el frágil equilibrio de toda la existencia. Pero Yggdrasil es también el escenario donde ocurren los misterios más insondables. Las leyendas relatan cómo Odín, el dios supremo y buscador incansable de la verdad, se colgó de sus ramas durante 9 días y 9 noches. Lo hizo sin comer y sin beber una sola gota de agua. Todo este tormento voluntario tenía un único propósito: alcanzar el conocimiento supremo y el secreto de las runas. Aquí aprendemos una lección nórdica brutal. La verdadera sabiduría no es un regalo que se entrega fácilmente, es un trofeo que se gana con un sacrificio inmenso, con dolor físico y con una visión trascendental. Así que Yggdrasil no es simplemente un mapa estático del cosmos nórdico, es un duro camino iniciático, un lugar de revelación y transformación. Pero hay algo más, algo fascinante. Yggdrasil está vivo y exactamente igual que todo ser vivo que habita este universo, sufre. En sus inmensas ramas y profundas raíces habitan criaturas simbólicas que lo consumen lentamente.
En la oscuridad de la base se arrastra Nihor, un dragón terrible que roe incansablemente sus raíces, siendo el símbolo viviente de la destrucción constante. Corretea por el tronco Ratatouille, una ardilla mensajera que se dedica a llevar y traer chismes venenosos entre el águila que vigila en la cima y el dragón en la base. Y entre el follaje habitan 4 ciervos que devoran sus hojas día tras día, representando el paso implacable del tiempo. ¿Qué nos dice esto? Es decir, el equilibrio del universo está en peligro constante. Yggdrasil no es una fortaleza perfecta ni está eternamente a salvo. Es un árbol inmenso, sí, pero es vulnerable, como todo lo que palpita y está vivo. Y en esta concepción, los guerreros vikingos demostraban ser profundamente sabios. Ellos sabían que el árbol que sostiene el mundo, por poderoso que sea, también puede caer, y la profecía dicta que caerá. De hecho, en el catastrófico evento del Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Pero después del fuego y la destrucción, el árbol volverá a crecer, porque en lo más profundo de las raíces, a salvo del caos, siempre queda refugiada una pequeña chispa de vida. Esto nos enseña de forma magistral que el universo es cíclico, jamás lineal, que incluso el peor de los finales es en realidad el embrión de un nuevo comienzo, y que aunque absolutamente todo a nuestro alrededor se derrumbe y arda, mientras sigan quedando raíces bajo la tierra, la vida puede y volverá a brotar. La fascinación casi instintiva por el árbol no es ni mucho menos una exclusiva de las religiones abrahámicas o de los fieros pueblos del norte de Europa. Prácticamente todas las culturas tradicionales y antiguas que han poblado este mundo han visto en el árbol una puerta mística, un símbolo inagotable y un ser sagrado. Pensemos en los celtas. Para esta cultura profundamente conectada con la naturaleza, el árbol no era considerado un simple recurso natural para obtener madera. Era indiscutiblemente el centro espiritual y el corazón palpitante de su comunidad. Ellos no sentían la necesidad de construir grandes templos de piedra fría. En su lugar celebraban sus rituales más importantes en el corazón del bosque sagrados, lugares de poder que llamaban Nemeton. Cada tribu, cada familia extendida tenía su propio árbol del clan. Este ser vivo colosal representaba físicamente su conexión directa con la tierra que pisaban, con la memoria de sus ancestros y con el poder de sus dioses. Especialmente veneraban con fervor al roble. Lo veían como la encarnación suprema de la fuerza, de la sabiduría antigua y de la protección divina. De hecho, es fascinante saber que la propia palabra druida, los sabios de esta cultura, podría derivar etimológicamente de dru, que significa roble, y wit, que significa saber. Un druida era literalmente el que conoce los secretos del roble. Si viajamos hacia Oriente, nos encontramos con la vasta tradición del budismo. Aquí el árbol trasciende la categoría de símbolo para convertirse en el escenario del mayor logro espiritual posible. Es bajo sus hojas donde se alcanza la iluminación total. La historia sagrada relata cómo Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, se sentó a meditar durante días bajo la sombra protectora de una higuera sagrada, el mítico árbol Bodhi. Allí permaneció inamovible, hasta lograr comprender la raíz profunda de la naturaleza del sufrimiento humano, logrando despertar finalmente a la verdad absoluta. Desde aquel momento fundacional, este árbol representa la chispa de la iluminación interior. Aún hoy, miles y miles de peregrinos viajan cada año a la sagrada ciudad de Bodh Gaya, en la India, con el único propósito de ver con sus propios ojos el descendiente directo de aquel árbol original. Porque para ellos, sentarse en silencio bajo su sombra no es solo un gesto religioso de respeto, es la oportunidad de reencontrarse, por fin, con uno mismo. Y si cruzamos el océano hasta llegar a Mesoamérica, descubrimos que los antiguos mayas compartían una visión asombrosamente similar.
Ellos creían firmemente que todo el universo estaba estructurado y sostenido por un árbol sagrado y majestuoso, la ceiba. Para los mayas, la anatomía de la ceiba era la anatomía del mundo. Sus poderosas raíces se hundían para llegar al misterioso inframundo. Su tronco, robusto y espinoso, sostenía firme el mundo de los vivos por el que ellos caminaban, y sus ramas expansivas se extendían hacia lo alto, penetrando en los 13 cielos. Este inmenso árbol conectaba de manera perfecta los tres grandes planos del cosmo maya: lo que está abajo, oculto en la oscuridad, lo que está aquí, en la luz del día, y lo que está arriba, en el misterio de los dioses. Lo utilizaban como una precisa guía astronómica, como un poderoso símbolo ritual en sus ceremonias y como un recordatorio constante de que en este universo todo, absolutamente todo, está conectado. Da exactamente igual que estemos hablando de un roble milenario en Irlanda, de una higuera de raíces intrincadas en la India o de una ceiba gigantesca en las selvas de Guatemala. El símbolo central es exactamente el mismo. El árbol representa en todas partes la reconciliación y la unión de los grandes opuestos de la existencia: el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la materia pesada y el espíritu ligero. Es el símbolo absoluto de lo que nos une, de lo que nos sostiene cuando flaqueamos y de lo que nos transforma con el tiempo. Por eso tenlo siempre claro: donde hay un árbol hay un mensaje oculto, hay una antigua enseñanza, hay una invitación silenciosa a detenernos y mirar mucho más allá de lo que resulta evidente a los ojos. Cuando colocamos todas estas culturas milenarias sobre la mesa y las miramos en conjunto, la razón nos grita que parece completamente imposible que no se hayan copiado unas a otras. ¿Cómo iban a tener pueblos separados por miles de kilómetros y siglos de historia la misma idea fundamental? Pero la verdad es otra, y es muchísimo más profunda y misteriosa. El árbol aparece de forma recurrente en todas estas civilizaciones, no porque se copiaran los cuentos, sino porque de alguna manera instintiva todas ellas intuyeron exactamente lo mismo. El árbol es lo que la psicología llamaría un arquetipo universal. Es una forma simbólica primordial que no viene de fuera, sino que nace desde muy dentro del ser humano y se proyecta hacia afuera para dar sentido a la realidad. Pero ¿por qué el árbol? Porque si lo miramos con el corazón abierto, el árbol es el espejo perfecto del alma humana. Tiene raíces que bajan y se ocultan, exactamente igual que nuestra historia personal, que el peso de nuestros ancestros y la oscuridad de nuestro subconsciente. Tiene un tronco que debe crecer firme para resistir, como lo hace nuestro carácter y nuestra identidad forjada a base de golpes. Y tiene ramas que se abren, vulnerables y hermosas hacia el cielo, tal y como hacen nuestras ideas, nuestros sueños y nuestra incansable necesidad de trascendencia. Por esta razón fundamental, el árbol aparece una, otra y otra vez. Lo encontramos en el centro de nuestras religiones, de nuestros mitos, guiando nuestros rituales, inspirando nuestro arte y vertebrando nuestra filosofía. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento bíblico, el inmenso Yggdrasil nórdico, el sereno árbol Bodhi, el robusto roble druídico, la majestuosa ceiba maya. Todos y cada uno de ellos son, en el fondo, hermosas variaciones de un único y mismo símbolo profundo. Un símbolo inquebrantable que nos recuerda, para que no lo olvidemos jamás, que absolutamente todo está conectado en la red de la vida. La humanidad entera, con todas sus guerras y su arte, ha crecido bajo la sombra paciente de árboles sagrados, y no los veneramos porque creamos que tengan poderes mágicos. Los veneramos porque en su quietud nos enseñan algo que es eterno. Nos enseñan que no somos el centro, sino que somos parte de un ciclo, que a pesar de nuestra individualidad pertenecemos a algo infinitamente más grande, y que la vida entera fluye siempre desde las raíces, sube hasta la punta de las ramas,
cae con las hojas y con paciencia vuelve a empezar. Si como sociedad olvidamos eso, corremos el grave riesgo de perdernos irremediablemente a nosotros mismos. Suelen decir los sabios que los árboles son probablemente los mejores filósofos que habitan nuestro planeta. Ellos no articulan palabras, no emiten sonidos estridentes, pero con su sola presencia lo dicen todo. Parece que están eternamente quietos, atrapados en la tierra, pero lentamente son los únicos capaces de cambiar el mundo. Y tal vez, solo tal vez, por esa razón tan sencilla, los hemos venerado sin descanso durante miles y miles de años, porque en lo más profundo de nuestra psique lo intuimos con claridad. En realidad nos parecemos muchísimo más a los árboles de lo que jamás nos atreveríamos a creer. Piensa en ti, también nosotros venimos de unas raíces ocultas, también nosotros nos vemos obligados a atravesar terribles tormentas a lo largo de nuestra vida y también nosotros, a pesar de los inviernos del alma, crecemos buscando siempre la luz. En un mundo moderno como el nuestro, que avanza a un ritmo vertiginoso y ensordecedor, tal vez el mayor acto de verdadera sabiduría que podamos hacer hoy sea la simple decisión de detenernos un instante a escuchar a un árbol, sentir su presencia abrumadora frente a nosotros, recordar con gratitud que sin ellos no hay aire para nuestros pulmones, no hay historias para nuestros pueblos, ni habrá futuro para nuestros hijos. Cuidar los árboles que nos rodean es, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos. Es el acto noble de proteger aquello que ha sido considerado sagrado para todas y cada una de las culturas que nos precedieron y que, si somos sabios, debería seguir siéndolo para las nuestras. Gracias por haberme acompañado y haber llegado hasta aquí. Si este viaje te ha hecho mirar los árboles de tu calle con otros ojos, comparte este mensaje con el mundo. Suscríbete si deseas seguir descubriendo más contenido que, como este, conecte la cultura, la sabiduría antigua y nuestra naturaleza. Y sobre todo, y más importante que este vídeo, cuando apagues la pantalla, sal fuera. Busca un árbol, siéntate bajo su sombra protectora y simplemente escucha. A lo mejor te das cuenta de que no dice nada, o a lo mejor, si prestas verdadera atención, descubres que te lo dice todo. Un abrazo cálido, fuerza y honor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.